Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Nuevamente, en la presencia de Dios y delante de estas familias lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. Qué rico disfrutar con ustedes, amables oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y Televisión, que está llegando a multitud de personas en Cúcuta, nuestra ciudad original, y todo Colombia y el mundo. ¿Por qué? Porque los sistemas nos están llevando a todos los lugares, y desde Cúcuta les saludo, familias lindas. Vamos adelante, teniendo un tema muy interesante que tiene que ver con ten cuidado con el pecado. Ahora bien, esta tendencia es la misma en cualquier caso. La paga del pecado es muerte en cualquier lugar y para todo el mundo. Es así, no solo a donde puedes verlo operando en el cuerpo, sino también donde no puedes verlo. Tal vez te sorprendas cuando te diga que la paga del pecado es muerte, incluso en el hombre que tiene vida eterna. ¿Cómo no? El pecado tiene el mismo carácter mortífero en uno y en otro, y solo existe un antídoto. Tú, mi hermano cristiano, no puede caer en el pecado sin que éste te resulte venenoso. Al igual que le sucede a todos los demás, de hecho para ti es más venenoso que para los que ya están endurecidos por este pecado. Si pecas, esto destruye tu gozo, tu poder en la oración, tu confianza en Dios. Si has pasado noches de frivolidad con personas mundanas, has sentido la influencia mortífera de su compañía. ¿Y qué de tus oraciones por las noches? No puedes acercarte a Dios. Eres como un hombre que ha tomado una droga nociva cuyo humo está ardiendo el cerebro y adormeciendo el corazón. Si tú, siendo hijo de hija de Dios, caes en cualquiera de los pecados que tan fácilmente te asedian, estoy seguro que nunca verás que esos pecados despiertan tu gracia ni aumentan tu fe. Por el contrario, te harán más y más daño, y así será continuamente. Pensamiento del día. Los pecados mortíferos no nos saltan encima, se nos suben sigilosamente. Que el Señor nos bendiga. Vamos a entrar en este tema que es valiosísimo, siempre todo fundamentado en la bendita palabra de Dios. Y en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 2 dice que la palabra: y por la mañana el Señor Jesús volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? El Señor Jesús nos complicó la vida.
Para nada. ¿Por qué? Porque estoy poniendo a volar mi imaginación y ustedes también piensen. Yo pongo a volar la imaginación. ¿Qué hicieron? Le tiraron a la mujer que había sido adúltera y con seguridad, con todos esos sinvergüenzas que la trajeron y se la tiraron ahí, alguno alborotó a los otros porque ella no quiso estar con él, o porque tenía su periodo, o porque estaba enferma, o porque no le dio la gana. Y de una vez fue y alborotó a los otros. Mire, vamos a llevársela a ver qué dice Jesús. Ese Jesús, yo estoy poniendo a volar la imaginación por la mente de estos sinvergüenzas fariseos, saduceos, escribas, celotes y todas las denominaciones que habían en esa época. Y resulta que el Señor no les paró bolas. Él siguió escribiendo en el piso con una varita, con un papel, con un palito. Entonces, pasaron unos minutos y levantó el Señor su rostro y dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo creo que ahí hay una enseñanza muy profunda. Cualquiera de ustedes que no haya estado con ella, tire la primera piedra contra ella. Por supuesto, todos empezaron a soltar las piedras al lado suyo, porque todos eran unos sinvergüenzas que habían estado con esa mujer que era una mujer prostituta. ¿Cómo le parece? ¿Y qué pasó? Sencillamente se empezaron a ir de a cada uno, dejaron las piedras ahí tiradas que la llevaban para apedrear a la mujer y se fueron. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús, tierno, amoroso y de altísimo valor humano y desde luego espiritual: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella, me imagino, llorando y esperando que la cogieran a piedra, levantó su mirada y no había nadie por ahí. Se han ido, Señor. Vete tú también y no peques más. Y fue una de las mujeres que estuvo con el Señor Jesús allá en la cruz. Y fue la mujer que lo vio resucitado por primera vez. Ese es el Cristo que salva, sana y santifica. Como lo hizo con María Magdalena, también lo haces contigo, lo hizo conmigo y con todos los que verdaderamente llegamos arrepentidos. Y Él nos limpia, nos sana, nos establece una nueva vida, porque nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, estamos más que bendecidos, somos más que vencedores, hijos e hijas que están en sintonía de tiempo con Dios. Miren con mucha propiedad este pasaje y se darán cuenta el gran amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bien, sigamos meditando en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 6 ahora. Note que la palabra dice que estos lo hacían por tentarle a Jesús para poder acusarlo. Pero lo que yo comentaba, el Señor Jesús inclinándose hacia el suelo escribía en la tierra con un dedo.
Mejor dicho, ya les tengo la respuesta. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sencillamente, con eso, con las mismas piedras que tenían en sus manos, le tapó la boca a cada uno. Con esta pregunta, hijos, le estaban tendiendo una trampa, pero él no les paró bolas. Simplemente se limitó a decirles: si alguno está libre de pecado contra ella, tire la primera piedra. Todos eran un poco de vagabundos, mentirosos, usureros, religiosos de la época, y vinieron a presentarse como los puritanos, y resulta que eran más pecadores que ella. Ese es el Cristo que te mira a ti, a ti, a ti y a mí, para decirnos: yo te perdono porque mi papá dejó escrito que no me había enviado a mí al mundo para que yo condenara a los pecadores, sino para que los pecadores fueran salvos por mí. Por eso yo acepté los vejámenes que hicieron contra mí en la cruz del Calvario, porque yo estaba complaciendo a mi Padre, que me envió a cumplir esa misión en favor de aquellos pecadores, porque ningún pecador peca porque le da la gana. Peca porque el ladrón que roba, mata y destruye le pone en su mente y en su corazón ese sentir carnal, perverso y pecador que tiene que ver con las manifiestas obras de la carne. Él es el culpable. El género humano no es culpable. El culpable es el ladrón que nos insta para que nosotros pequemos. Por eso, cuando un pecador se arrepiente y entrega su vida a Cristo Jesús, con el solo poder de la bendita sangre de Jesús queda limpio de todo pecado. Y por allá en Hebreos capítulo 8, versículo 12, dice la palabra que el Señor nunca se vuelve a acordar de sus pecados y de sus iniquidades. Óigame, ¿usted cree que se acuerda de todo lo que yo hice? No. ¿Usted cree que Él se acuerda de lo que han hecho la multitud de pecadores que se han arrepentido? No, eso es basura, porque sabe que todo lo que hicimos, lo hicimos por falta de conocimiento. Nosotros no hicimos las cosas porque eran llamativas, no, porque Él nos las hacía llamativas. Por lo tanto, hijos, cada día, ya los convertidos, ya los que conocen a Cristo, no vale la pena volver atrás. Manténganse firmes, porque sencillamente, nuestro Padre Celestial sabe que usted no ha cometido los errores y los pecados porque a usted le ha provocado hacerlo, sino porque el ladrón que roba, mata y destruye te ha instado a que llegue a ese estado de desgracia para destruirte. Tómense de la mano con Jesús. Manténgase firme en las cosas con Dios. Ame su familia, ame su hogar, ame las cosas buenas que nos muestra la Sagrada Escritura, y vivirás no solamente en esta tierra, sino eternamente con el Cristo de la gloria que ya te salvó.
Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Note que siguiendo con la historia de Juan capítulo 8, de la mujer que le tiraron a Jesús allí, el Señor no le paró bolas a las mentiras de los pecadores que eran más pecadores que ella, sino que siguió escribiendo en el cielo, en el suelo, en la tierra. ¿Qué escribiría? Yo creo que si eso hubiera quedado en una réplica perfecta hasta el día de hoy, fulano, 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 hasta los nombres de ellos los escribió. Tanto que dice el versículo 9 que ellos, al oír esto, acusados por su misma conciencia, óigame bien, acusados por su misma conciencia, salían uno al uno cuando el Señor les dijo que tiraran la primera piedra si alguno estaba libre de pecado. Y comenzando, dice la Sagrada Escritura, desde los más viejos, óigame, hasta los postreros, se fueron. Y por supuesto quedó solo Jesús con la mujer que estaba en medio. ¿Sabe que esto me lleva a mí a pensar? Cuando yo estaba en la vanagloria de la vida, tristemente en el círculo social que se manejaba la empresa que yo tuve, muchas personas se atrevieron a hacer comentarios asquerosos contra nuestro amado pastor, que yo había cerrado el restaurante para entregarle, o que lo había vendido para entregarle toda la plata al pastor Satirio. ¿Cómo le parece? ¿Hasta dónde llega la mentalidad corrupta de la humanidad perversa? Que se atrevieron a decir eso en los círculos sociales de la ciudad de Cúcuta. Se decía: ala, Fernando, tan buena gente que era, un excelente anfitrión, qué excelente comida, qué restaurante tan bonito y todo. Pero resulta que allá le robaron la plata y él se quedó sin nada y ahora está allá sirviéndole, óigame bien la ignorancia de estas personas que se atrevieron, que muchas ya se fueron, ya están, sabrá Dios a dónde las tiene. Se atrevieron a decir que yo estaba empleado de él ahí. Sí, que lo cogió y lo puso de empleado, Satirio. ¿Cómo le parece a usted? Semejante ignorancia. Cuando yo al pastor Satirio lo amo, lo respeto, porque para mí es mi pastor y mi padre, que me dio permiso desde que lo conocí de estar a su lado, año 85, y luego en el año 91 lo conocí en la Feria Exposición en Bogotá, cuando hubo un congreso de crecimiento con la venida del pastor Paul Gong Guichot de Seúl, Corea, y el pastor Satirio conoció, yo ni sabía, yo ni lo conocía, yo ni sabía que ese señor tenía una iglesia en Cúcuta. Y ahí lo conocí, fuimos con mi esposa Amparito, lo saludamos, y su pregunta fue: ¿y qué hacen aquí, hermanos? Me parece estarlo viendo con esa ternura. ¿Y qué hacen aquí, hermano? No, pastor, usted sabe que cayó el Bolívar y que no sé qué, y tenemos 4 hijas, entonces yo me vine a buscar mi vida. Y mirándonos, digo:
vuélvase para Cúcuta, porque esa es la tierra que fluye leche y miel, en la cual no comerán el pan con escasez. Y eso predicó ese día, miércoles, después de la predicación. El lunes predicó el doctor Colton, el martes predicó el pastor Edwin Álvaros, el miércoles predicó el pastor José Satirio dos Santos, en aquella época, y predicó de Deuteronomio capítulo 8. Vuélvase para Cúcuta. Me dio un abrazo, un saludo a mi esposa. Y el 19 de marzo del año 91, llegué a Cúcuta. Mejor, regresé a Cúcuta. Por la misericordia de Dios, y hasta aquí, siempre desde ese encuentro allá, el 27 de enero del año 91, en la Feria Exposición, ha sido el pastor un padre y un pastor para mí. Lo único que tengo es agradecimiento a ese varón. Y de él se inventaron cualquier cosa y se siguen inventando cosas de él. Pero cuando lo conocen en su humildad, en su cariño, en su afecto, en su paternidad, es un padre. Entonces todo el mundo queda desarmado. Porque muchos son los que repiten lo que dicen otras personas, pero no lo han visto, no son reales. Bueno, mis amados, tengan paz, Dios nos ama. Entonces, el Señor Jesús, el Evangelio de Juan, mejor dicho, narra lo que pasó con el Señor Jesús en el capítulo 8, versículo 10. Cuando el Señor Jesús se enderezó y no vio a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno. No lo veo a ninguno. Ajá, ¿qué le responde el Señor Jesús? Vete y no peques más. Eso para esa mujer fue el nuevo nacimiento. Déjeme decirle, amigos, hermanos, personas que quizás hasta ahora escuchan este programa de Tiempo con Dios, muchos pueden haber pasado por esa dificultad de la crítica, de la murmuración, sabiendo que estaban diciendo era lo que no habían visto, lo que no les conocía, lo que no les constaba. Eso sí que es perverso, eso es malo, eso es diabólico. En mi caso específicamente, doy gracias a Dios por haberme aterrizado y por haberme levantado el mismo Dios y haberme puesto en el lugar donde estoy sirviéndole. ¿Que pasé dificultades? Por supuesto, claro. Mi élite, entre comillas, y mi formación y la formación que yo le había dado a mis hijas, todas son angelinas, o sea, todas salieron del Colegio Santo Ángel de Cúcuta, que es la élite en la ciudad de Cúcuta. Mi esposa, para la gloria del Señor, qué calidad de esposa. No hago más que admirarla y amarla hasta el día que Dios me dé permiso de estar allá con ella en el paraíso. Qué calidad de mujer. Pero ¿sabe qué, hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios? Nunca nos faltó nada. Entre comillas, lo perdí todo. Pero ese Dios maravilloso me dio una promesa, que me devolvería todo. ¿Y qué me ha devuelto?
la paz de Dios que nadie me la quita, que me ha devuelto, que me dio permiso de educar a mis hijas, casarlas bien casadas, y hoy en día disfruto de 13 nietos. Óigame, unos yernos que no fueron los hijos que tuve, y todas bien organizaditas. A mí ya no me afanan los negocios, las empresas, no. Lo más lindo es estarle sirviendo a mi Señor, porque Él se encargó de enderezar mi vida, hacerme su obrero y ponerme al frente bajo la dirección del Espíritu Santo y sin duda con vida y vida abundante para su gloria. Eso no lo cambio por nada. No hay oro, no hay plata, no hay euros, no hay nada. No hay nada que pueda reemplazar el gozo que tengo yo de haber recibido a Cristo y de estar viviendo, sirviéndole a Él hasta el último día de mi existencia, cuando ya Él convenga llevarme a la presencia de mi Padre Celestial. Por lo tanto, mi consejo para todos los que están en tiempo con Dios, óigame, es hora de que ustedes hagan una revisión a su vida, en qué están enredados con el mundo hostil que el ladrón miserable les ha puesto. Renuncien a eso, denle una miradita a la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, y entenderán el gozo que se siente estando de la mano de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero complementa con el 17. Dios no envió a su mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa salvación la tengo yo hoy y no la pierdo. No vale la pena jugar con las manifiestas obras de la carne que están en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. No vale la pena. Porque ahora, para los que tenemos a Cristo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Cuando esta mujer, ya para terminar, mis amados, cuando esta mujer, porque estoy haciendo es un resumen de todo este pasaje de Juan 8, le dijo al Señor Jesús: Señor, no hay ninguno. El Señor Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Casi que es el mismo consejo que Dios pone en mi boca para cada uno de los amables oyentes y televidentes de Tiempo con Dios. Ya estamos en el tiempo, en los últimos tiempos de la era de la humanidad. Cristo dijo que Él vendría pronto y dejó unas señales, y les recomiendo y les convoco a que lean las señales que el Señor Jesús dejó en el Evangelio de Mateo capítulo 24 a partir del versículo 3. Y cada uno de los pasos que están ahí en los versículos tienen que ver con la situación mundial, todo lo que está pasando. Son señales antes del fin, antes de la inminente venida de nuestro Señor Jesús. Y así como el Señor Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más. Vale la pena que cada uno de los que han estado en sintonía de este tiempo con Dios miren con mucha responsabilidad
el compromiso que tiene cada uno de ustedes, varones y mujeres que están en tiempo con Dios. Tienen una gran responsabilidad por su propia alma. Llegó el momento. No sabemos si el Señor viene mañana, hoy. Ayer no vino, porque si no nos hubiéramos ido ya. Pero de un momento para otro el Señor Jesús lo dejó escrito, y cuando lean Mateo capítulo 24, va a decir que eso va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Señor vino ¿y qué pasó? Yo me quedé. Pero algún día se le habló, algún día se le dijo, arrepiéntase, reciba a Cristo en su corazón. Él inmediatamente te perdona y te introduce en las 3 S: salvación, sanación del cuerpo y del alma, y lo ubica o la ubica en el proceso de la santificación, en la cual vas a vivir hasta el último día de su existencia. Esto no es un juego. Dios ha puesto esta semana en este lenguaje de mi boca hablar de esto. Quizás la próxima semana o más adelante voy a hablar de economía y de muchas cosas para que empiecen a depositar su confianza en el dinero. Por favor, no lo hagan. Confíen en el único Dios que existe, el creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay. Su vida pertenece a Él. Su esposa, sus hijos, sus bienes, todo pertenecen a Él. Y Él nos los presta y los disfrutamos. Habrá más adelante un tema que se llama mayordomía, donde nos enseña a ser mayordomos de lo que Él nos da. Un gran porcentaje de personas de este mundo es mi plata, mi dinero, mi casa, mi carro, mi avión, mis cosas. Hijos, nada es nuestro. Todo le pertenece a Él. Y Él nos lo presta para que seamos mayordomos fieles y sepamos administrar bien lo que Él nos presta. Sobre todo honrándolo como Él lo ordena. Y sobre todo no abusando de lo que Él nos da, poniéndolo a Él a un ladito y quedándonos con los bienes. Esa no es la razón. En todo y por todo hay que darle gracias a Él y tener una dependencia absoluta de Él. Consejo para finalizar por hoy y para finalizar en este último segmento. Tengan en cuenta para el resto de sus días 2 palabritas. Dependan de Dios, dependencia absoluta de Dios. Y segundo, obediencia a su palabra. Y nunca, nunca, nunca les irá mal ni les faltará nada aquí en esta tierra, y desde luego sus vidas quedan conectadas con la eternidad para estar con Él todo el resto del tiempo que Él ordena en la eternidad. ¿Por qué se llama eternidad? Porque es un tiempo eterno. Y allá puede estar usted y merece estar usted, pero necesita las 2 cositas: depender de Dios y obedecer a su palabra. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.